episodio número 6 junto con Manuel Osorio. Nosotros habíamos conversado acerca de lo que implica y qué significa el UX Research, el panorama fuera de las pantallas. Algo que nos dejó como enseñanza Manuel es aquella capacidad de ser observador, esta capacidad de poder tener esta ilusión de asombrarse de las cosas nuevas y que nos da este perfil de ser un buen investigador. Para complementar el episodio anterior, el día de hoy quiero darles la bienvenida al episodio número 7, donde vamos a hablar acerca de un tema muy importante y que abre un abanico muy interesante en el resto de los episodios de este podcast, este mancito.ux. El episodio número 7 que hoy vamos a hablar, vamos a topar el tema del Design Thinking dentro de la industria financiera. Este día yo tengo una invitada de lo cual estoy muy grato de que pueda acompañarme. Ella es Lorena Troya. Ella es CX Consultant en Opino, Ecuador, y el día de hoy nos acompaña para poder exponer mucho más acerca de lo que implica el Design Thinking dentro de la industria financiera. Lore, bienvenida a este espacio. Qué gusto poder contar contigo. Hola José, hola a todos los oyentes. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de poder compartir cualquier tipo de información con todos. Es muy interesante lo que vamos a conversar. Exactamente. Y junto con Lore, bueno, hemos ya visto pues tras bastidores algunos temas para conversar, pero quisiera antes de entrar en materia y pues ya hablar de lo que hemos así venido, quiero que nos puedas contar quién es Lore, qué es lo que has hecho, qué es lo que estudiaste, un poco que nos hables de tu experiencia hasta el día de hoy. Bueno, yo soy diseñadora gráfica industrial. Ya hace algún tiempo, la verdad, ya estoy graduada hace algún tiempo. En un principio estudié, me dediqué a la parte que es lo que es diseño industrial, algo que pensé que no tenía nada que ver con la tecnología ni con lo que estamos haciendo ahora, pero tiene mucho que ver. Luego de eso trabajé un tiempo en algunas empresas para lo que es la fabricación de muebles y procesos de fabricación. Y luego hice un máster en Chile y un diplomado acerca de Design Thinking. Design Thinking más negocios, un poco también de creatividad y cómo se aplica a los negocios. Luego de eso, bueno, a mi regreso intenté emprender, comencé a hacer talleres, comencé a hacer consultorías en Design Thinking, utilizando la metodología. Y luego de eso comencé a dar clases en el Instituto Cordillera, un semestre. Y luego de eso ya empecé a trabajar más con la tecnología. Empecé a trabajar en una empresa de tecnología como consultora en innovación, también trabajando un poco como UX porque esto se va uniendo y se va formando este CX. Y ahora estamos, bueno, estoy en Opino, Opino Ecuador, muy contenta de poder introducirme más a este mundo de la tecnología, que la verdad no es algo muy que la gente no entiende muy bien de qué se trata. Entonces, ya cuando te topas con alguien que sabe de tecnología, te das cuenta del mundo, qué tan grande es acerca de este tema, lo interesante, lo amplio que es y lo chévere, ¿no? Entonces, así ha sido mi trayectoria hasta el día de hoy. Excelente, Lore. Y justamente como lo que tú sí mencionas, este paso de todo lo que has hecho, que me parece súper interesante y sobre todo lo que tú así mencionaste al principio sobre tus estudios acerca del diseño industrial, que prácticamente tiene mucho que ver con el diseño de productos, el diseño de aquellas soluciones para ciertas necesidades, en este caso en espacios físicos, lo que se puede entender, ¿no? En ese sentido. Y bueno, para los que nos están escuchando, Lore es específicamente la que trabaja en Opino junto conmigo, pues somos compañeros.
Y pues he visto pues la oportunidad y sobre todo la riqueza en compartir acerca de este perfil que, como tú dices, este Lore, es muy transversal, o sea, entre las necesidades de los usuarios, por ejemplo, en este caso, de lo que estamos ahorita y haciendo, como también de lo que quiere el negocio, que habla un poquito de lo que tú has podido estudiar en ese sentido. Pero para entrar un poquito más de materia, quisiera que de tu lado y de lo que has adquirido este conocimiento nos puedas contar qué significa design thinking, qué es una metodología, es una filosofía, es una herramienta que nos puedas contar a toda la gente que nos está escuchando. Claro que sí, José, y te agradezco por las palabras, ¿no? Bueno, antes que nada, Design Thinking es una metodología, aunque técnicamente te dicen metodología, pero yo la considero más como un kit de herramientas, le pueden llamar de esa manera. Porque una metodología se usa de manera lineal y se usa de manera como radical, ¿no? O sea, tengo que hacer los pasos específicamente y solo de esa manera funciona. Design Thinking no es así. Design Thinking es un kit de herramientas que cada consultor tiene una manera distinta de hacerla, de aplicarla. Tiene herramientas propias, tiene herramientas que tienes basadas en otras empresas. Entonces hay que entender, bueno, primero que esta metodología se basó, al menos es un poco, se tomó como inspiración la manera de cómo el diseñador trabaja. Entonces, los diseñadores, no importa qué camino hayas escogido, puede ser industrial, gráfico, de web, de productos, etcétera, en todo el tiempo nosotros nos basamos en lo que es el usuario, o sea, qué es lo que le está pasando a la persona. Entonces, si quieres hacer un mueble, tú tienes que pensar cómo la persona tiene que sentarse, tienes que pensar cómo si la gente va a estar cómoda, tienes que conocer, por ejemplo, la anatomía del cuerpo humano. En la parte de gráfica tú tienes que saber cómo la gente, la reacción de las personas con respecto al color, con respecto a la forma. Entonces, todo el tiempo estamos centrados en el usuario. Entonces, lo que se hizo en un principio fue tomar esta perspectiva, esta manera de ver las cosas y convertirla en estos kits de herramientas para aplicarlo más al mundo de los negocios. Entonces o sea, es una herramienta que tiene un montón de tiempo, o sea, no hay que creer que esto es algo nuevo, esto es algo nuevo en el país, pero no en el mundo, o sea, en el mundo ya se utiliza hace mucho tiempo y como les digo, son prácticas que realmente el ser humano las utiliza, que es siempre estar pensando también en el ser humano, ¿no? Entonces, bueno, Design Thinking tiene así rápidamente, tiene 5 fases, empezando por la de empatizar, luego definir, definir, idear, prototipar y testear. Esto estamos hablando académicamente, es lo que vamos a encontrar en los libros, en lo que IDEO nos puede decir, por ejemplo, que es uno de los pioneros en esto. Pero ya cuando se aplica un poco más a los proyectos, yo le aumento una fase más que es la de entender, que es de entender el reto que tú estás abordando, que estaría al principio de empatizar. Entonces, ahí en ese sentido sí puedes contar con 6. Hay personas que utilizan más de esas, eh, pero realmente estas son como les puedo decir, como que lo básico que se necesitaría para aplicar Design Thinking. Y lo interesante de esto es que no tiene un orden específico. O sea, el ideal, y creo que para empezar un proyecto sí debes de entender, luego empatizar y sucesivamente. Pero hay muchas veces que hay proyectos que van a necesitar no necesariamente de todas las fases. Entonces yo puedo utilizar el entender, el empatizar y definir, por ejemplo, y no lo hago más. El día de mañana yo ya estoy trabajando en un proyecto hace mucho tiempo y voy a aplicar herramientas para la ideación. Entonces ahí estás aplicando herramientas de Design Thinking, al igual que la parte de prototipar y testear. Entonces hay que verlo desde ese punto de vista, o sea, de que es muy iterativo, o sea, voy cambiando mi manera de ver las cosas porque tengo mayor información. Entonces, esa es la parte más interesante de la metodología, que no es una cosa rígida, sino que cada consultor ha llegado a manejarlo de la manera que le conviene en cada proyecto.
nunca es igual el proceso en un proyecto que en otro. Siempre hay variantes entre uno y el otro. Exactamente, mira que hay algo que yo rescato de lo que tú acabas de mencionar y lo cual la hace rica pues a esta herramienta, como tú lo mencionas, es que es súper flexible, o sea, porque como tú dices, y es algo que, no, que, bueno, hay que hacer mucho énfasis, ¿no? O sea, lo que nosotros hacemos desde el lado de UX es siempre poner a las personas o a las, sí, o sea, específicamente a las personas o a los usuarios como el punto central para poder entender cuál es el contexto, ¿no? O sea, como tú mencionabas, no siempre vas a tener el mismo, digamos, como que entorno para cada uno de los ya productos que vayas a hacer o en este caso de los servicios que vayas a ya crear. Y yo creo que eso es lo que nos hace o ha hecho específicamente que se vayan ya creando más perfiles a partir de esta excelente herramienta que como tú dices se puede aplicar para absolutamente todo. O sea, mucha gente y es un poco lo que yo me he topado y es más aquí y es por eso la intención de este espacio que ya las personas que están en el entorno específicamente ecuatoriano sepan mucho más acerca de que, como tú mencionabas, esto no es algo tan nuevo, sino que tuvo este crecimiento con los años, tomando en cuenta ahora el estado en el que estamos, o sea, que es un poco más ya digital, es un poquito más, ya no tan como que este contacto, ¿no? Pero sigue siendo útil para todo. Y es un poco lo que tú así mencionabas, que nos hace pensar en ser más flexibles, o sea, de no como que cerrarnos en que si es que no cumplimos los 5 pasos estamos haciendo mal. Y yo creo que ahí es el tema de que tú tengas esta capacidad de cuándo hacer un paso, cuándo no, o cuándo como que combinar unos con otros. Y es un poco lo que yo iba, o sea, que o sea, al ser una herramienta que no es 100% perfecta, cómo podemos hacer para que sea mucho más efectiva y como que no caigamos en el aspecto de estar haciendo como lo que la cátedra así nos dice y tal vez ya frustrarnos porque no estamos obteniendo estos resultados que aparentemente son los que tenemos que llegar. Bueno, o sea, sí, estamos hablando de una metodología que está aplicada por un ser humano, por lo tanto, jamás va a ser perfecta, ¿no? Hay que tomar eso muy en cuenta. Em, yo te puedo decir que cómo hacerla mucho más efectiva, en el punto uno, y creo que es una parte muy importante, que es, al igual que en todo, necesitas mucha práctica para tener mejores resultados. Eso es muy importante. Lo puede hacer cualquiera y hay que tomar en cuenta eso. O sea, cualquiera puede aplicar la metodología porque no es una cosa tan difícil de hacer, porque no es una cosa como que necesitas el gurú de innovación para poder aplicar design thinking, pero sí creo que también depende mucho de cómo tú le quieras ver y cómo le quieras usar y cuánto tiempo lo quieres aplicar. Entonces, yo sí les puedo decir que lo más importante en design thinking son al menos las tres primeras fases, que sería en la que les digo que sería comprender, primero es de entender el reto. O sea, me estás hablando, por ejemplo, que queremos hacer, que estamos hablando de las finanzas, por ejemplo, quiero hacer una aplicación de un banco. Tú tienes que entender primero qué es lo que quiere el negocio. Entonces, el negocio qué es lo que está buscando, hacia dónde quiere ir, cuál es la perspectiva del sponsor del proyecto, cómo lo quieren ver, qué equipo con el que vas a trabajar, qué existe en el mercado, para luego coger y llegar a la parte de empatizar donde vas a conversar con la gente. Y no es que le vas a enseñar la aplicación que tú hiciste para probarla. Eso hay que tener como que muy claro. Tú vas a preguntarle a la gente cómo maneja su dinero. Tú vas a preguntarle cómo se está manejando ahorita en los bancos que está utilizando y ver esas necesidades que tiene en la manera financiera. De esta manera se comienza a empatizar con la gente y comienzas a entender por qué la gente mueve las finanzas de cierta manera, si quiere estar en un banco u otro, por qué lo elige, etcétera. Y luego llega la fase de síntesis, que es encontrar los insights que nosotros llamamos,
que son estas, les podemos decir como, es una especie, no lo podemos llamar como conclusión, pero es difícil encontrar la traducción, pero es eso que no sabías y que dijiste, Eureka, esto es. Es encontrar la razón de por qué la gente hace cierto tipo de cosas. Entonces, esas tres fases realmente son muy importantes que se realicen, porque eso es lo que da el sentido para poder hacer la parte de ideación y el resto de fases. Entonces, cómo yo lo hago muy efectivo, o sea, para que realmente tenga un resultado que pueda ser mucho más confiable, es aplicar esas tres fases a profundidad. O sea, que yo realmente intente hacer un trabajo de investigación profundo y pueda manejar una información relevante y que pueda llegar a hacer síntesis de esa información. O sea, que pueda yo resumirla y que pueda yo explicar al resto del equipo qué es lo que yo encontré. Entonces creo que en ese sentido la metodología, eso es su fuerte. Sus otros, en la fase de idear, realmente muchas metodologías de innovación también la usan. Y también hay libros, por ejemplo, de cómo manejar un brainstorming, etcétera. Y la fase de prototipar y testear no, es interesante, sí, pero hay otras metodologías que lo mueven mucho más, como Lean Startup, por ejemplo, que es la parte del pivot. Entonces ahí te enfocas mucho más en esa parte, pero la parte fuerte de Design Thinking son esas tres primeras fases y creo que ahí está la oportunidad. O sea, si esa parte no está bien hecha, si esa parte no la profundizas y no sintetizas bien, el proyecto puede tener mayor riesgo. Sí, justamente ya, y mira que algo que estaba pensando en las dos primeras partes de entender y comprender, podemos hablar que es dentro del espacio de la investigación, donde tú haces sí, o sea, como soplar dice la investigación, para que puedas entender un poquito el contexto antes de que vayas a las personas, en este caso, que ya tienen alguna relación con esto que, o sea, que tú quieres hacer como una posible solución. Y lo que sucede, y es lo que tú mencionabas, o sea, el hecho no es ir a las personas, o sea, ir a los usuarios y preguntarles acerca de la app, sino es el hecho de saber cómo ellos se están desenvolviendo en esta necesidad que ellos tienen a la final, como estamos ahorita estoy mencionando de la industria financiera. Y ahí es como tú mencionabas de este tema de esto que es algo oculto, que es en este caso el insight, algo que no sabías. Y ahí una frase que pues desde un diseñador mexicano, que es lo que, a ver, es lo que sabes de lo que no sabes a la final. Entonces es un poquito para que tú te vayas empapando y luego sí ya como que tengas un cierto background. Ahora lo que tú mencionabas acerca de la empatía, que es como que es el paso 3 empatizar. ¿Cómo entonces hacemos match con las necesidades de las personas? Si es tal vez hay alguna forma, alguna metodología, algo que tú conoces en tu experiencia para lograr empatizar con las necesidades de las personas que tú vayas pues como que a conectar. Sí, justamente bueno, la fase de empatizar es súper importante y como les estaba comentando, la fase de empatizar hay que tomarla como un momento donde tú tienes que tomar la mayor cantidad de información para poder inspirarte y poder diseñar algo que se diferencie del resto. Entonces, generalmente se utilizan investigaciones cualitativas y hay, por ejemplo, empresas que después de que tú lanzas la idea y ya, por ejemplo, pasas por todo esto, someten a la idea a investigaciones más profundas, que son las cuantitativas, puede ser un análisis de data con inteligencia artificial, etcétera. Pero ahorita es design thinking también es para hacerlo un poco más rápido. Ya, yo no necesito invertir mucho dinero en estudios de data ni nada como para poder validarlo, porque ese no es el objetivo. Tú no vas a validar la información con design thinking. Podrías utilizarla así, como les dije, es iterativo. Yo puedo utilizar, si ya cuento con esa información y ya hay una empresa que ya hizo ese estudio, yo puedo utilizarla y está.
Pero hay que entender que no se valida, sino que tú tomas de esa información como inspiración para poder generar algo interesante. Entonces, lo importante aquí es que en la fase de empatizar tú quieres averiguar los sentimientos y las emociones de las personas. Algo que una información cuantitativa no te le va a dar. Es muy difícil conseguir algo cuantitativo en ese sentido, sino que lo cualitativo te ayuda a comprender qué es lo que está, tú quieres como hacer que la persona, o sea, quieres entender qué es lo que le está pasando a la persona. Entonces, como les decíamos, primero que voy a comprender el reto y ahora en esta segunda fase que es empatizar, yo tengo que conversar con las personas, yo tengo que observar, no es simplemente una conversación y ya está, sino tengo que ir a ver a la persona cómo realmente está viviendo el dolor. Entonces, digamos que quiero hacer un producto para mujeres que están embarazadas. Una de las herramientas, por ejemplo, es que tú te pongas una mochila, cargues con peso y vayas a tomar el metro, por ejemplo. Y quiero ver cómo yo empatizo con esa persona porque yo veo el peso que tiene, lo que le toca caminar hasta allá, el cansancio que es. Entonces ahí es cuando tú dices, estos son los dolores de las personas y yo voy a poder solucionar estos problemas que nadie se había dado cuenta. Entonces, es por eso que es importante esta fase de empatizar, o sea, de entender por qué la gente piensa como piensa y entender su contexto, ¿no? O sea, no es el hecho de ponerme en los zapatos de otro, pero pensar como yo. No tiene mucho sentido, sino esa persona, por ejemplo, tuvo una educación, tiene una historia, ha tenido vivencias que ha ido perfilando esa persona. Entonces, yo creo que esa fase de la fase empatizar a mucha gente le puede costar porque te puedes topar con temas que pueden ser un poco, qué sé yo, digamos, dolorosos para ti o para quien sea, o tú no estás de acuerdo, pero tú no puedes decir nada y tienes que entender que esa persona tiene ese pensamiento por alguna razón. Entonces, eso es lo interesante, ¿no? Y eso también va cambiando tu estilo de vida. Aunque no lo crean, la fase de empatizar y este trabajo de estar todo el tiempo en esto, sí te ayuda a ser mucho más empático con las personas y entenderles esas emociones y esos sentimientos que tienen con respecto a uno que otro reto. Mira que es súper interesante lo que acabas de mencionar y es, podemos estar hablando que es un tipo de investigación ya primaria, ¿no? O sea, donde tú tienes mayor acercamiento con las personas y es como que este lado de la parte de entender su comportamiento, porque como tú dices, ya los datos que tú sacas de una encuesta, por ejemplo, a nivel de una investigación cuantitativa, no te dicen mucho, o sea, te dicen algo, pero no lo que tú quieres así buscar. Y lo que tú mencionabas de que es como que ponerte en los, o sea, es una frase que se ha utilizado muchísimo, pero ahora sí es que lo ponemos en contexto, se lo puede entender mucho mejor. O sea, el hecho que, o sea, que tú te pongas en los zapatos de los demás es el hecho que tú vivas como vive esa persona y vas a entenderlo. Hay un método que se llama el método Safari, que a la final tú intentas replicar hasta lo que más puedas, o sea, como que lo que más te acerques a la vivencia de esta persona el día a día, como tú mencionabas, si es que vamos a crear este producto para este tipo de personas, voy a ver cuáles son sus dolores, en este caso, cómo es su entorno y voy a llegar a entender. Y es que lo que nos pasa muchas veces cuando empezamos a intentar empatizar es el hecho de etiquetarnos. O sea, ¿por qué? Porque estamos pensando bajo nosotros mismos, o sea, lo que nosotros ya creemos y como digo, no nos estamos bajando de este pedestal, o sea, o sea, en este momento no soy yo, sino al final quiero ver un poquito más acerca de lo que está pasando ahora. Dentro de este proceso, yo quisiera preguntarte cómo has, en tu experiencia, digamos, en este punto, cómo has logrado empatizar con las personas que están dentro de la industria financiera a través, obviamente, de este método, ¿no es cierto? Que son 5 pasos, como ya lo habías mencionado al principio, pero específicamente en la parte de empatizar, que yo creo que es el punto más clave porque vas a directo a las personas que están involucradas. Entonces, ¿cómo tú has logrado empatizar con las personas que están dentro de la industria
financiera, porque hay muchos perfiles ahí. Claro, o sea, bueno, en el mundo de las finanzas, o sea, el mundo de las fintech o cualquier tipo de banca cooperativa, sí, claro, como dices, hay perfiles que son totalmente distintos y hay que ver como que dependiendo de con quién estás trabajando, con un banco, una cooperativa o hay que diferenciar quién es tu cliente, ¿no es cierto? Entonces, para nosotros, bueno, al menos en los proyectos en los que he trabajado con los bancos, sí se han hecho estas observaciones, inclusive, bueno, alguno de los proyectos hemos viajado por ejemplo, a Cuenca, a entender cómo la gente reacciona, cómo es su relación, por ejemplo, con los bancos. Ese era uno de los proyectos que teníamos. Y era muy interesante porque la gente que está dentro de una cooperativa, por ejemplo, te habla mucho del cariño que le tiene una cooperativa. O sea, la relación que la gente tiene con una cooperativa es mucho más fuerte de la que tiene con un banco. O sea, lo ve como una cosa mucho más cercana, lo ven como tu amigo. Inclusive, si ustedes se dan cuenta, las cooperativas no manejan una imagen tan formal con sus clientes, porque eso es lo que a la persona le gusta. Entonces, del tema de cómo pudimos llegar a eso, por ejemplo, de cómo pudimos conversar con todo este tipo de personas, con toda la gente, ¿no? Y era preguntarles, lo que haces tú es generalmente generar entrevistas con las personas, o sea, encontrar grupos de personas que quieran conversar contigo, haces un guión, generalmente se llama una entrevista semiestructurada porque es la manera de conversación. Entonces, y vas y preguntas y más que nada tienes que generar esta confianza para que la gente te vaya contando cosas que lo está contando un extraño. Tú eres un extraño como investigador, pero tienes que ser lo suficientemente amable, abierto para que la gente vaya conversando contigo y te vaya contando cosas que realmente no va a salir en una encuesta. O sea, te va a explicar el por qué está una cooperativa. No queremos saber cuántas personas están en una cooperativa, yo quiero saber por qué está en una cooperativa. Entonces, ahí en ese sentido haces como que este guión, generas estas conversaciones. Nosotros, por ejemplo, abrimos cuentas en las cooperativas, o sea, intentamos abrir la cuenta en una cooperativa, pero realmente no logré hacerlo. Y ahí encuentras que hay un dolor, por ejemplo, en la parte de una cooperativa, te digo, pero también fue mucho de ver a la gente, o sea, pasaba una hora sentada en una cooperativa viendo cómo la gente entra y sale, dándome las vueltas, escuchando qué es lo que dicen, analizando el contexto. Entonces tú ves, por ejemplo, una cooperativa tiene incluso lugares para niños, porque lo que pasa en este país, en nuestro país, es que son madres de familia que llegan al banco y no tienen dónde dejarle al guagua. Entonces, ¿qué hacen? Ya no quieren ir a un banco, por ejemplo, muy formal, porque si llega con el bebé, todo el mundo le queda viendo mal. Entonces, ¿qué prefieren? Me voy a la cooperativa donde le puedo dejar a mi niña jugando en este lugar y yo voy a hacer mis trámites. Entonces, hay este tipo de comportamiento que te comienzas a dar cuenta y que dices, qué interesante. Pero si te vas por otro lado, por ejemplo, un banco, también ves que la gente siente mucha seguridad de estar en un banco, se siente importante de estar en un banco específico, etcétera. Entonces, y para poder empatizar la palabra guagua es niño o niña, es un bebé, no que nosotros lo decimos así. Pero sí, o sea, estamos hablando de que somos un país que tiene, o sea, la familia es la parte central. La mayor parte de la población tiene varios hijos. Entonces son estas cosas de acercarse un poco más del contexto y de la observación. O sea, observar cuáles son los diferentes problemas. Yo podía escuchar, por ejemplo, una persona que se iba a quejar de algo, o una persona que decía, a mí la cooperativa me salvó la vida porque me enfermé, nadie me quería dar un crédito, pero la cooperativa, por yo tener tantos tiempos de aquí, por ser conocido, me dio el crédito, porque ningún otro banco me iba a dar. Entonces ya comienzas a contar eso, pero esto, como les digo, es un tema mucho de conversación, de observación,
y de análisis. Inclusive hay gente que lo hace, por ejemplo, con en redes sociales, también puedes ir analizando los comentarios y todo, aunque eso sí puede llegar un poco más de analítica, pero sí puedes juntar este tipo de información. Exactamente, mira que lo que tú acabas de mencionar es un poco el lado más humano, ¿no? O sea, es un poco el más humano fuera de lo que te podría representar un usuario, ¿no? Que al final puede ser alguien que pueda invertir en el banco o pues hacer pues varios mm, movimientos que a la final, bueno, es uno de los objetivos del negocio, pero el hecho de que hagas match o puedas conectar con estos puntos que tú mencionabas, de ir a lo muy personal, hace que la experiencia que vas a empezar a construir en ese sentido sea algo que no solamente se quede cuando ya abres una cuenta, sino que se convierte en un tema de una fidelización o lo que se llama pues una deshabilidad, que a la final es como que tienes este vínculo, ¿no? Con este proceso. Y ahora, viendo este tema que acabas de comentar, yo quisiera que tú nos puedas contar, en base a tu experiencia igualmente, quiénes son los actores que intervienen, digamos, en este proceso, hablando ya de los 5 pasos específicamente en el tema de la industria financiera. Si bien es cierto, tenemos a los usuarios, tenemos al tema de negocio, pero dentro de ese aspecto de ley que van a existir muchas áreas más. ¿Cómo puedes saber, digamos, ante quién tienes que hablar, a quién tienes que preguntarle, fuera de lo que ya estás haciendo con los usuarios, ¿no? Que ese punto es como decir una de las informaciones que vale oro, pero dentro del negocio como tal, ¿cómo puedes saber quiénes son estas personas a las que también debes hacer este proceso de entenderles a ellos? Porque al final es como que el lado más, o sea, es el lado del negocio así como tal, porque pues eso es lo que ellos son a la final. Entonces, ¿cómo sabes a quién te vas a dirigir? Bueno, esa es la fase de entender justamente. La fase de entender te ayuda un poco a entender, bueno, como les estoy diciendo, redundando, el negocio, ¿no? El negocio, yo quiero entender quiénes son, qué es lo que hacen, hacia dónde van, etcétera. Entonces, los roles que tú vas, qué sé yo, con los que vas a contar para todas las 5 fases van variando, y también va dependiendo, bueno, de los recursos que tengas. Entonces, dentro o sea, en un principio, si tú tienes, estamos hablando de la banca, por ejemplo, tú tienes que definir varios perfiles que tengan información relevante con relación al usuario, ¿ya? Porque para poder hacer las preguntas al usuario necesitas tener cierta información. Entonces, por ejemplo, en el caso de los bancos, tú tienes que preguntarle no solo al sponsor su visión, sino también entender cuáles son los roles de las diferentes jerarquías que tiene el banco y saber quiénes tienen una relación directa con el cliente. Y dependiendo del cliente que tú quieras conversar, ¿no? El sponsor es justamente dueño del producto o la persona que está interesada en que se realice un proyecto u otro, ¿ya? Entonces es el que toma las decisiones. O sea, especialmente cuando tú estás aplicando este tipo de innovación, tú tienes que tratar con gente que tome decisiones, ¿ya? Porque esos a la final son los que van a decidir si es que se va a aplicar o no la idea que tú estás haciendo. Entonces, justamente el sponsor del proyecto es el que te va a decir, ¿sabes qué? De mí está saliendo como que la idea y yo tengo que venderla al equipo y yo soy el más interesado en que este proyecto salga. Entonces tú tienes que entender la visión de esa persona, ¿ya? Pero de ahí, como les decía, vas un poco entendiendo cómo es su jerarquía y especialmente la gente que trabaja mucho con el reto, digamos que son tarjetas de crédito. Con las personas que manejan las tarjetas de crédito tienes que conversar, por ejemplo, con la persona, con el cajero que tiene todos los días un reclamo acerca de la tarjeta de crédito, con la persona que entrega a los asesores, que entrega los créditos, por ejemplo, porque tú quieres conversar con las personas que tienen este contacto con las personas porque tienen una visión distinta.
Entonces, cuando tienes una persona que trabaja constantemente con el cliente, tiene una información enorme, o sea, y hay que trabajar con ellos, sea como sea. Hay expertos, sí, también hay que trabajar con expertos. Estamos hablando, qué sé yo, si por ejemplo estamos hablando de tarjetas de crédito, el mayor experto y que es el gurú de eso, vas a conversar también. O sea, tienes un grupo también de entrevistas hacia expertos, incluso dependiendo de los proyectos, hemos hecho entrevistas a psicólogos o a sociólogos, dependiendo del proyecto, porque quiero entender cómo es la persona, tal, tal. Entonces, en ese sentido, comienzas tú a trabajar con estas personas que tienen contacto con las personas, con los clientes, y luego de eso ya cuando estás, esa es en la fase de entender, en la fase un poco de empatizar, bueno, ahí es el usuario directamente, pero comienzas a trabajar, y esto también hay que entender que en la fase de síntesis y en las siguientes fases, tú tienes que trabajar con personas que no necesariamente sean de tu mismo perfil, porque lo enriquecedor de la fase de síntesis, por ejemplo, es poder analizar los diferentes patrones, lo que se va repitiendo, lo que la gente te va comentando, y estos insights es cuando tú generas una conversación con alguien que piensa diferente a ti. Entonces, eso es lo chévere de Design Thinking también, que te dice que tú no tienes que estar trabajando con 5 diseñadores. Tú tienes que trabajar con un diseñador, una persona de marketing, una persona de ventas, una persona de negocios, una persona de tecnología, porque el trabajo en conjunto hace que tú veas inclusive un contexto mayor. Entonces, inclusive cuando estás en la fase de idear, nosotros siempre trabajamos con desarrolladores. Es como el arquitecto de soluciones y el desarrollador va a ser partícipe de la fase de ideación porque él tiene un conocimiento de qué cosas se pueden implementar y qué no. Tenemos a la persona de negocios, porque la persona de negocios tiene una visión de qué puede realmente generar mayor impacto en el área de marketing y ventas del negocio. Entonces, en ese caso, tú todo el tiempo vas a tener que estar en contacto con diferentes roles y diferentes personas que puedan ayudar a enriquecer más el producto o el servicio que estás diseñando. Exactamente. Mira que ha sido bastante amplio lo que pues nos acabas de explicar y es cierto, o sea, es ir desde la persona que tiene el cargo más pequeño, o sea, en sentido como tú mencionabas, quien está, por ejemplo, en contacto con las personas, como un cajero, como el que está, como el director de todo, digamos que es el banco, por decirlo así. Y es esto que te da este panorama. Y lo que acabas también de decir, el hecho de poder así trabajar con perfiles que sean diferentes a los tuyos, y eso es muy cierto. Por ejemplo, el hecho de empezar a trabajar con ya personas que no, o sea, que no hayan así como tenido tu misma, o bueno, como tu background, ¿no? O sea, de ser diseñador, como que la parte más, como que para que las cosas se vean bien, o sea, no solamente estéticamente, sino que tengan mucho sentido, que sea así funcional, pero también puedes obtener esta información de aquellos que están mucho más empapados y puedes crear una solución mucho más robusta, que no solamente vaya, como digo, a la parte estética, sino que en verdad cumpla, digamos, lo que quiere la parte de negocio, y segundo, pueda suplir a la final lo que en requisitos se necesita en la parte de desarrollo, porque sí ha sido un tema de ya trabajar mucho en la negociación a veces, ¿no? O sea, a ver qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer, qué es lo que toma más tiempo, qué es lo que en verdad definitivamente es algo que no nos va a aportar mucho valor. Y esto eso sucede cuando ya trabajamos en este tipo de empresas que son como como estas consultoras, ¿no? De ideas, como estas consultoras de innovación, como estos que se llaman los centros digitales. En ese sentido, en base a tu experiencia en digamos que en la empresa que estás actualmente, bueno, o sea, en la que también yo estoy ahí, ¿cómo ha sido tu experiencia en este trato con el cliente siendo una consultora que no está netamente dentro o sea, dentro, es decir, en una oficina interna dentro
negocio. Yo creo que, a ver, el trato con el cliente muchas veces puede llegar a ser muy complejo, porque dependes mucho de la cultura de la empresa, ¿ya? Entonces, una parte sí hay que estar súper claros, es que no importa si eres de empresa pequeña, mediana o grande, depende mucho de tu cultura para poder generar innovación o no, ¿ya? Si tú puedes ser una empresa que genere millones de dólares, pero si tú no estás dispuesto a cambiar cierto tipo de cosas, ninguna metodología te va a servir, ninguna. Entonces, el Ecuador, o sea, en nuestro país, estamos viviendo esa transición. O sea, estamos queriendo abrirnos más a la parte de investigación. Nosotros no somos un país que está acostumbrado a hacer investigación. O sea, se ha trabajado más en el mira que hay lo que hay, mira lo que hay afuera y simplemente copia y ya está. Y así se ha manejado todo este tiempo. Ahora ya se ve que tú puedes hacer una investigación mucho más profunda, tienes más amplitud de generar cierto tipo de cosas, ya no te creen loco cuando quieres hacer un brainstorming de 2 horas, por ejemplo, ya no es una locura, ya te dicen, ah, ya, qué interesante. Entonces es como que sí vemos que inclusive a raíz de la pandemia las cosas sí han ido mejorando en el área de tecnología. En otras áreas es mucho más complejo. Pero en la parte con el cliente hay que tener mucho, yo creo que eso va más no solo de design thinking, sino de la experiencia de trabajo, ¿no? De que tú tienes que conocer bien a tu cliente para saber qué tipo de información, o sea, no qué tipo, sino cómo vas a entregarle esa información. Porque hay empresas en las que simplemente no tienen el tiempo como para escuchar toda la investigación que tú tienes y que tú dices es súper valioso, ellos no lo tienen, sino que ellos quieren resultados. Yo quiero que me digas qué es lo que tengo que hacer y cuánto voy a ganar con esto. Entonces tienes que encontrar herramientas para poder entregar eso y al mismo tiempo ayudarle al usuario, porque hay muchas veces que las empresas que no tienen una cultura de innovación muy desarrollada, solo ven números en muchos casos, entonces ya no les importa mucho si es que el usuario está contento o no. Qué sé yo, me invento, vamos a ponerle 5 seguros a una cuenta obligatoriamente porque esto me da dinero. Me estoy inventando, ¿ya? Eso como negocio puede ser algo muy positivo, pero para el usuario no lo es. Entonces, nuestra tarea es decirle al cliente, oye, sí, hay maneras de conseguir las dos cosas. Hay que ceder un poco de un lado al otro y encontrar ese punto medio. A veces es complicado, pero yo, como les digo, sí está creciendo. O sea, estamos creciendo en ese sentido, ya no es una locura lo que estamos conversando, ya la gente empieza a interesarse un poco más en el ser humano, y creo que la relación con el cliente va a ir mejorando, pero más que nada no hay que conocer muy bien a tu cliente, o sea, a quién tú le estás haciendo una consultoría, y si es que está dispuesto a pasar por las 5 etapas o las 6 etapas, si quieres desde el principio, o simplemente quieres hacer un design sprint, que es otra metodología que lo hace en pequeñas semanas, un trabajo pequeño en semanas, y ya va dependiendo de tu cliente, del proyecto, las herramientas que tú quieres utilizar de design thinking. Entonces, todo esto más que nada es una estrategia para poder entregarle valor a tu cliente. Y no nosotros como consultores estar tan enamorados de el usuario es lo mejor del mundo, porque sí lo es, pero muchas veces no aplica el negocio. Entonces hay que aprender justamente a tener este medio con el cliente. Sabes que me encanta lo que acabas de mencionar, que es un poco lo que se ha hecho bastante énfasis en que no todo, o sea, si bien es cierto, hay que considerar bastantísimo al usuario, pero no todo es el usuario, porque a la final también existe otro interesado en este proyecto que a la final es del negocio, ¿no? O sea, porque quiera que no, si es que pensamos en el usuario, damos una buena solución, pero no es rentable para el negocio, pues a la final no estaríamos beneficiando a esta parte que en pocas palabras, y hay que así decirlo, son quienes eh, aportan con mucho para que este proyecto salga hacia la luz, tanto con la parte económica en cierta manera, con la parte de recursos para que se cree este proyecto. Y es eso, o sea, es como tú dices, de estar en este
equilibrio entre estos dos aspectos. Mencionaste algo interesante que era un método muy usado para buscar o encontrar soluciones a nivel rápido, que es el design sprint. A nivel de resumen o súper rápido, ¿cuál es la diferencia para ti entre design sprint y design thinking? Bueno, o sea, no soy experta en Design Sprint, lo apliqué una vez y bastante a manera muy de como que leyendo el libro y un poco aplicando, pero la diferencia que le veo es solo el nivel de profundidad. O sea, estamos hablando del Design Sprint es por sprints, que es por semana, y obtener información muy rápida para iterar de la manera más rápida también. Entonces, en ese caso sí creo que el design sprint sirve al igual que otras metodologías de innovación, te ayuda mucho para ciertos casos. Entonces, si yo tengo, por decirles, un proyecto que tiene que salir en un mes, digamos, ustedes tienen un emprendimiento y quieren ustedes aplicar rápidamente design thinking, pero solo les queda un mes porque ya tienen que lanzar design sprint. Una semana empatizar, otra semana definir, otra semana idear, otra semana prototipar y otra semana testear. Testeas, tienes esa información, haces obtienes como que la información rápidamente y le actualizas a tu producto y servicio y lo lanzas. Entonces creo que en ese caso sí, Design Sprint puede ayudar más que nada a cosas rápidas, sin tomarse mucho tiempo, porque hay veces que Design Thinking puede tomarte mucho tiempo. Entonces el valor que se menciona es el tema de el tiempo, o sea, es mucho más rápido o sea, el buscar una solución, o sea, porque es cierto, o sea, a veces el design thinking, como tiene estos pasos que tú debes ir construyendo poco a poco, sí este toma tiempo, ¿no? En ese sentido, y es un poco la aquella alternativa por la cual muchas empresas o bueno, asisten nosotros como, digamos, como consultores que a la final, digamos que venimos a hacer para todos estos emprendimientos, las pequeñas startups, es darle, claro, o sea, una solución rápida, ¿no? Pero sin perder la esencia y que no, o sea, que no se pierda tanto, ¿no? O sea, el valor que puedes hacer, o sea, que puedes encontrar por hacerlo rápido. Ahora, luego de que ya estamos haciendo ya los 5 pasos del design thinking, ¿qué es lo que viene luego de esta herramienta? O sea, más que si es que hay un paso más, ¿cuál es como que la siguiente fase dentro de un proyecto, ya que tú ya hiciste todo este proceso? ¿Qué es que viene luego? Bueno, después de esto es más que nada un proceso de implementación, entre comillas, que lo pudiéramos llamar, pero yo creería que esto viene más, es una manera, ¿cómo les explico? Es como vamos a unir varias metodologías para poder sacar un producto adelante, ¿ya? Entonces, generalmente Design Thinking tú comienzas a utilizar, por ejemplo, para validar si realmente la idea es viable más que nada, es ya una manera de decir, sí, estoy cumpliendo con estas necesidades del usuario y la información me va a ayudar para un montón de cosas de la fase de implementación. Pero cuando tú ya realizas el testeo primario, porque lo que es el prototipo y el testeo en Design Thinking, tú estás hablando de cosas muy rápidas. O sea, un prototipo, estamos hablando que lo haces en cartón. O sea, o lo haces un mockup, que un mockup es fácilmente el dibujo de la pantalla y ya está. Entonces tú vas a testear y comienzas a testear la idea. No es que tienes, o sea, hay que diferenciar el testeo, por ejemplo, de usabilidad a un testeo de lo que hace Design Thinking, porque no es lo mismo. O sea, un testeo de usabilidad hace que la persona pueda entender rápidamente si es que es navegable o no, y todos esos temas más de cómo la persona se comporta o interactúa con la web o la app o lo que tú quieras. Los temas más de prototipo de design thinking, sí te ayuda un poco a entender el detalle de lo que vas a necesitar para la fase de implementación, ver ciertos detalles, ver si la gente entiende la idea o no, si cree que le está ayudando o no.
Entonces, cuando ya estás en estas fases de prototipar y testear, tienes que ir a la siguiente, que es el Lean Startup, que muchas veces en Design Thinking, dependiendo también de cómo es el equipo y todo, comienzas a tener una idea muy grande, o sea, una idea que puede ser millonaria, o sea, puede ser una muy buena idea, pero, por ejemplo, es mucha inversión, ¿ya? Entonces, dependiendo de las necesidades, si es que tú quieres hacer un negocio, si ya quieres implementarlo, va dependiendo del tipo de consultoría que hagas o el tipo de aplicación, tú comienzas a iterar, o sea, tú comienzas a iterar tu prototipo. ¿Ya? Entonces ahí tienes este Lean Startup donde te ayuda a generar un mínimo producto viable que se llama, que es de tu idea tan maravillosa que muchas veces puede ser demasiado grande y que genera demasiada inversión para alguien. Le comienza a decir, ya, chévere, esa es tu idea grande, vamos a comenzar desde aquí. O sea, yo no lo puedo hacer tan grande, sino que le tengo que ser más pequeña y vamos a iterar ese mínimo producto viable y vamos a dar la vuelta para que esté pivoteando esa misma idea e irle ayudando para que vaya aterrizando un poco más, hacer un prototipo ya en alta fidelidad, o sea, ya no estar en cartón, sino ir un poquito más. Y por último, tenemos el Scrum, que son metodologías ágiles para ya la parte de implementación, donde ya pones en sprint y utilices el backlog y todo ese tema de poner las funcionalidades, en el caso de una aplicación, por ejemplo, e implementar. Entonces ya vas a la fase de implementación. Esto vamos hablando de un tema, de un proyecto en el que tú tienes de una aplicación, por ejemplo, realmente de cualquier tema que ya sea un producto o un servicio. Hay el otro lado también, que después de que terminas lo que es Design Thinking, está la parte de los negocios, que ese es el otro mundo también, que cómo generas un modelo de negocio. Pues para un modelo de negocio hay otras metodologías como es el Business Model Canvas, o tienes el Business Design, que es de IDEO, donde tú vas iterando el modelo de negocio. Entonces, eso también te ayuda un poco a que generes este mínimo producto viable y vayas desarrollando por la parte de implementación. Pero a la larga es como que la suma de un montón de metodologías que no llegan a ser como completas, sino que van complementándose la una con la otra, porque vas utilizándola mediante lo que vaya pasando en tu producto. Entonces, a la larga, sí trabajamos con una incertidumbre porque no sabes qué es lo que va a pasar y hay que entender que hay que relajarse en ese sentido. O sea, hay algún rato en Design Thinking que te vas a perder totalmente y eso es muy normal. Y que las otras metodologías también te pueden ir a ayudar a que ese producto vaya aterrizando también la idea. Muchas veces utilizan Design Thinking y la idea queda en las nubes porque es muy buena, es realmente un espectáculo, pero sientes que no está muy aterrizada, o sea, que le falta mucho tipo de cosas. Entonces ahí hay que aplicar las otras metodologías u otras herramientas que pueden ir complementando a esta metodología. Exactamente, mira que has mencionado muchísimas herramientas, muchísimas metodologías o sea, lo más seguro es que vamos a sacar muchos más episodios acerca de esto y pues mencionaste una de las que personalmente es una de las que más he investigado y pues ahí es libros y demás, que es el método de Lean Startup, que pues ahí se habla acerca del MVP, ¿no? O sea, de poder así sacar una versión, como yo se lo digo, la 1.0, o sea, que no es que necesites estar al 100% con ese producto, sino una parte y la vas pues ya testeando hacia afuera, ¿no? Porque a la final ya afuera es donde están las personas interesadas. Entonces, dentro de todo esto, lo que nos has hablado, y pues ya para ir recapitulando, aparte de la industria financiera, esto se puede aplicar para todo tipo, ¿no es cierto? O sea, tú nos habías mencionado que es para todo tipo de producto o servicio en el que se pueda hacer. ¿Existe alguna industria en la que no se pueda ya aplicar este tipo de herramienta como es el design thinking? No, yo creo que esto, o sea, realmente es una herramienta muy versátil y la puedes utilizar en donde tú quieras. Pero más que en la industria, yo creo que la pregunta es cuándo tienes que utilizar y para qué proyectos. Porque hay proyectos en los que en serio no es necesario utilizarlo. O sea,
si tú quieres hacer un cohete específicamente y es una cosa muy técnica, no tiene mucho sentido, ¿me entiendes? Pero eh, si estamos hablando de generar innovación con el negocio, con la persona, e inclusive puede ser una innovación evolutiva o disruptiva, es ideal utilizar design thinking. O sea, eh, como te digo, es muy interesante, pero sí hay que tomar en cuenta que eh, hay que saber aplicarla, todo el mundo lo puede hacer, es verdad, pero hay que estar muy convencido de lo que se está haciendo. O sea, esto no es una cosa de lo voy a hacer con quien sea y no importa y hagámoslo súper rápido, porque no es una cosa, al menos en la fase de síntesis, por ejemplo, no es tan sencillo encontrar esa profundidad de la información. Entonces, para tomar decisiones, tú puedes usarlo. O sea, inclusive hay design thinking para tu vida, o sea, para que tú lo manejes en tu vida, que utilizan algunos coaches, que tú puedes decir, voy a utilizar design thinking para aplicar en mi vida y saber qué es lo que tengo que hacer. Entonces, realmente lo puedes usar donde tú quieras, pero depende mucho de ti y de qué tanto crees que esto te va a funcionar y qué tanta profundidad quieres llegar y si es que tienes un equipo totalmente comprometido con este tema, al igual que cualquier otra metodología. O sea, si no estás comprometido, no vas a tener una respuesta o un resultado muy grande. También hay que tener mucha paciencia, mucha paciencia, porque hay momentos en los que tienes mucha información, hay momentos en los que te preguntas si lo que estás haciendo realmente va a generar un impacto o no, pero es muy normal, o sea, es muy normal porque estás haciendo algo relativamente nuevo. Entonces, hay que entender que todo ese tipo de cosas son normales y hay que estar comprometidos con la metodología. Correcto. Y yo creo que el último punto que mencionabas del design thinking para tu vida, ese sí creo que es un buen nombre de un episodio porque sí que necesitamos muchísimo para poder así tomar las mejores decisiones y pues como tú dices, desde el valor que se hace súper flexible, ¿no? Para cada una de las necesidades. Ahora, Lore, principalmente pues es algo espectacular lo que nos acabas de pues así mencionar, es una información, es un contenido y es un espacio de conocimiento muy amplio y yo lo que quisiera es para ya ir finalizando es dónde podemos aprender más acerca de design thinking, si es que existe algún curso, existe algún libro, existe algún recurso que podamos utilizar, porque ahora que estamos en la era en la que existe, o sea, hay mucha información. ¿Dónde podríamos obtener como las bases para no perdernos, digamos, de la esencia de esta espectacular herramienta? Bueno, algo importante es en la parte de lo que es Design Thinking, los cursos que son buenos son los de IDEO, por ejemplo. En IDEO tú tienes ahí un montón tienes de Design Thinking desde el inicio y después te van como que enseñando algunos temas. Ahí yo hice un curso de Business Design, que es la metodología de ellos para generar modelos de negocio y fue súper interesante. O sea, para poder entender de qué se trata y todo ese tipo de cosas, me parece muy chévere. De ahí, justamente, bueno, en el internet, va dependiendo de qué es lo que quieras enfocarte. Igual IDEO tiene unos como brochures, se puede decir, justamente, por ejemplo, para la educación, porque hay gente que está aplicando a la educación, de cómo mejorar la educación de los niños, es ser colaborativo con los padres de familia y con los niños para poder generar clases que generen impacto y que los niños aprendan más rápido, por ejemplo. Hay un libro de Design Thinking para la innovación estratégica de Idris Mote, que es Moote, y ese también es bastante interesante, está un poco más ligado a lo que es la innovación estratégica, o sea, es design thinking, pero es un poco más en los negocios. Y
Hay otro libro súper interesante que se llama The Game Changer. Es un libro, está en inglés, no sé si es que hay en español, lamentablemente. Pero este libro te habla más no solo de design thinking, sino de cómo algunas empresas aplicando el diseño centrado en el ser humano han logrado romper con ciertas barreras. Hay otros temas también me parecen interesantes que puedo recomendar que no solo se queden con design thinking, sino también con otros temas, por ejemplo, como behavioral economics. Ese es una ciencia, creo que es. Pero realmente es un tema muy interesante porque te explica el comportamiento de las personas, o sea, cómo nosotros nos comportamos al momento de consumir. Entonces, ahí te explica justamente Dan Ariely, que es una de las personas que promueve esto, es un psicólogo. Él te va explicando por qué nosotros tomamos ciertas decisiones al momento de una compra. O sea, por qué yo elijo tal cosa por otra cosa. Y hace bastantes experimentos para entender ese comportamiento de las personas. Entonces es como que se va complementando lo que hace Design Thinking con Behavioral Economics, con lo que estamos hablando de Lean Startup. Entonces el libro de Lean Startup también es muy interesante porque te habla de un emprendimiento, por ejemplo, cómo generar emprendimientos, no solo el Business Model Canvas, sino también un Canvas que sea para emprendimientos. Entonces, creo que esos son algunos. Hay otros, por ejemplo, hay un libro súper interesante que te da herramientas para generar creatividad que se llama Thinker Toys, que lo pueden igual buscar en Amazon, igual en el Internet. Es un libro donde te dicen un montón de herramientas que te ayuda a romper con estas ideas preestablecidas que tenemos, sino que te ayuda a generar, o sea, que seas mucho más creativo. Entonces te pone herramientas para generar brainstormings o todo ese tipo de cosas. Esos son algunos de los libros que les recomiendo. De todas maneras, en el internet pueden poner Design Thinking, los de idea, como les digo, generalmente son los pioneros. Hay el típico que se llama Change by Design, que también es muy bueno, y de Service Design Thinking también es interesante, que les puede ayudar ahí, son más herramientas de Design Thinking, o sea, cómo voy yo a tener una herramienta de Design Thinking y cómo lo ha aplicado a las empresas, y te pone ejemplos y ese tipo de cosas. Entonces, eso les recomiendo, y más que nada es practicar, o sea, lanzarse, hacer un ejercicio súper rápido, ir a ver, por ejemplo, el tendero de mi casa, cerca de mi casa, cómo la gente está comprando ahí, qué es lo que más compra, cómo la gente se va comportando, y hacer ese ejercicio de ir empatizando con las personas. O sea, esta parte de la investigación no solo se queda en las 8 horas de trabajo que tienes, sino que vas generando conversación. Entonces, digamos, yo estoy estamos trabajando en algún proyecto de data, porque qué digo, de finanzas. Y bueno, el fin de semana sale de la nada que estoy conversando con alguien y sale el tema de finanzas y me va contando sus cosas, y eso es información. O sea, eso es información muy importante porque es una conversación que no la vas a tener en una entrevista, sino que es muy abierta. Entonces es una cosa que tienes que ir trabajando en el día a día y todo el tiempo. Espectacular, Lore, en serio, pues todo lo que nos acabas de recomendar y bueno, justamente con lo que estabas hablando acerca de este libro que habla acerca de lo que es el comportamiento cuando nosotros consumimos. Hay uno que también, pues, como que se podría también añadir, es uno que se llama About Face de Alan Cooper, que te permite, digamos, como que entender mucho más acerca de cuáles son los objetivos bueno, o sea, como que tenemos como seres humanos. Ahí así menciona los objetivos de vida, los objetivos de los que son rápidos, por decirlo así, y los de experiencia, que es súper bueno para irles, como que ir entendiendo en la parte de empatizar. Bueno, y justamente, bueno, creo que el tiempo siempre va a ser súper corto, siempre te lo digo en todos los episodios, porque siempre va a ser, va a haber mucho más de qué podemos hablar, y yo creo que existe mucho material con lo que nos acabas de mencionar, y sí que
sería muy importante en otra ocasión, en otro episodio, pues poder invitarte para seguir ampliando un poco más acerca de lo que nos acabas de contar, que es espectacular. Así que, Lore, muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo, por haber aceptado esta invitación a este espacio, como digo, el espacio de conocimiento, y que el objetivo es que las personas que nos escuchan especialmente del Ecuador, y pues claro, sin hacer, digamos, como que sin hacer excepción a los que nos escuchan de otros países, puedan también meterse en este mundo que pues es tan apasionante como el diseño centrado en las personas, que a la final es darles valor a ellos. Y pues nada, pues Lore, de verdad, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, José. Me parece muy, muy chévere lo que estás haciendo. Realmente te deseo lo mejor porque creo que estos temas es necesario que todas las personas lo conozcan porque tiene un gran potencial. La gente no los conoce, la gente no sabe la importancia que es la investigación, lo que es tomarse el tiempo para analizar qué es lo que la gente realmente necesita. Y más que nada estos temas de diseño también que tú también los topas y ayudar a que las personas también vayan conociendo que diseño no es simplemente hacer un logotipo o hacer un mueble. Creo que eso va mucho más allá de lo que realmente nosotros hacemos y bueno, otras profesiones que también se dedican a eso. Entonces te agradezco un montón por tomarme en cuenta y ya sabes, cuando quieras podemos conversar. Chévere, Lore, muchas, muchas gracias. Y pues a todos los que nos han escuchado pues hasta este momento, por haberse quedado hasta este instante, pues también les damos muchas gracias y les esperamos en el siguiente episodio. Así que nada, ya nos estaremos viendo.